Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirles en cuanto llegue el grito. Dichosos aquellos a quienes el Señor al llegar encuentra en ver. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará entrar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llegan a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se metieran por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra fe es de gran importancia para nuestra vida espiritual, pero es aún más importante el que nosotros comprendamos cuál es el verdadero significado, el verdadero concepto de la fe. Se puede definir de muchas formas, de muchas maneras. Algunos la definen como un regalo de Dios, como un don de Dios. La fe también como una respuesta voluntaria del hombre a Dios. Es ese Dios que nos invita a conocerle, amarle y servirle por medio de la fe. Y la fe debe de ser fortalecida a través de los años por parte de cada uno de nosotros, gracias a actos concretos. ¿Por qué entonces es importante tener el verdadero conocimiento de la fe? Porque resulta muy fácil hacer desviaciones del verdadero concepto y eso nos atrasa en nuestro crecimiento espiritual, nos perjudica y perjudicamos a los demás. Muchas veces hay personas que suelen confundir la fe con la superstición, por ejemplo. Recuerdo muchísimo, hace unos años se me acercó una joven madre con su bebé en los brazos y me traía lo que por allí se llama contra, ¿no? Que es un brazalete con ciertas pepas, azabaches, y ella quería en su humildad y en su sencillez que yo se lo bendijera, y me tomé el tiempo para, con misericordia y mucha paciencia, explicarle que realmente no era necesario, ya que este no era un objeto religioso, un sacramental. La invité incluso a comprar un crucifijo, una medalla de la Virgen, para posteriormente bendecirlo. Así lo hizo y finalmente pues se fue contenta. Por eso es necesario que nos formemos bien en nuestro conocimiento de la doctrina de la Iglesia, para que no seamos víctimas pues de estas cositas que realmente nos separan de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Sin embargo, algo que todavía considero que es más peligroso es cuando en ocasiones nosotros hacemos una fe a nuestra medida. Entonces, la fe ya no es un don de Dios, ya no es una respuesta voluntaria, humilde a Dios, sino que se torna en serie de estrategias que utilizamos para invocar auxilio divino en los momentos en los cuales estamos en problemas y no sabemos cómo resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta llamada fe, que no es fe? Que no genera ningún tipo de compromiso por parte de la persona. Y llega el momento en el cual, si la oración es escuchada, esta persona seguirá su camino, tal vez sin ni siquiera darle gracias a Dios, pensando entonces que Dios es un Dios ambulancia al cual se le persigue y se le llama solamente en los momentos de desesperación. Y realmente la fe conlleva, queridos hermanos, hermanas, un sacrificio, una entrega por nuestra parte. Hay muchos modelos de fe a lo largo de la historia de la salvación.
Hoy se nos presenta el modelo en particular de Abraham, aquel hombre que fue capaz de dejar su tierra y confiar en una promesa que Dios le hacía, siendo que él era un anciano, al igual que su esposa. Pero el Señor premia la humildad, la perseverancia de Abraham y le concede pues una gran multitud, representada en su primogénito. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia, queridos hermanos y hermanas, de aumentar nuestra fe, para que de ese modo podamos así vivir una vida más auténticamente cristiana y sobre todo que genere muchos más frutos espirituales, no solamente para cada uno de nosotros, sino para las personas a las cuales también amamos y estamos llamados a servir. El Evangelio de hoy nos presenta un tema de gran importancia. Si ustedes recuerdan bien, la semana pasada el tema era utilizar los bienes materiales con responsabilidad, teniendo siempre a Dios como prioridad en nuestras vidas y no permitir entonces que los bienes nos alejen de Dios y del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros y en particular alcanzar la vida eterna. Hoy el tema que se nos invita a reflexionar es el de prepararnos constantemente y el estar vigilantes, porque nadie sabe el día ni la hora en la cual Dios nos llamará a su presencia. Como sacerdotes nos toca frecuentemente acompañar a las personas en momentos difíciles como lo es la enfermedad o la muerte. Nos encontramos casos muy variados. En algunas ocasiones, personas ancianas que mueren después de una larga vida y larga enfermedad. En otros casos, personas muy jóvenes que mueren en un accidente repentino. Y en otros casos, incluso niños recién nacidos. Es por eso que es bueno recordar, queridos hermanos y hermanas, que para morir lo único necesario es estar vivo. Estar vivo. Porque no sabemos el día ni la hora. Cada vez que pienso en ese tema, trato de recordar mucho un evento que me sucedió por allí en la primavera del año 2010. Fui con una pareja de amigos a visitar Europa. Ella tiene mucho miedo a tomar aviones, por lo tanto tuvo que ir con su médico para que le diera esos calmantes que se tomaba antes de tomar el avión y de esa manera iba un poco más tranquila. Los vuelos de ida a Europa estuvieron bien. El problema fue el regreso. Tomamos un avión en Madrid que nos traía a Newark, New Jersey, y el vuelo en general estuvo muy bien, pero cuando estábamos por aterrizar en New Jersey, fue interesante porque ya podíamos ver la pista de aterrizaje, estábamos pues realmente a muy poca distancia de aterrizar, pero sorpresivamente el avión levantó vuelo y comenzó a sobrevolar la ciudad de Nueva York. Esto causó pues sorpresa en las personas, preocupación, sobre todo porque por varios minutos el piloto no hacía ningún anuncio. Entonces era lógico que todos comenzáramos a preguntarnos qué está pasando. Después de esos tal vez 10 minutos de espera sobrevolando la ciudad, el piloto procedió a anunciarnos que habían visto unas luces en el tablero y por eso decidieron consultar con la torre de control porque podía ser riesgoso el aterrizar teniendo esas luces encendidas. Y nos decían que ya habían sido capaces de arreglar el problema, pero que de todas maneras al momento del aterrizaje iban a haber ambulancias y patrullas allí para prever cualquier tipo de incidente. Por supuesto, allí los que estábamos nos preguntábamos, ¿y será que nos están diciendo la verdad completa? Finalmente pudo aterrizar el avión, todo salió muy bien, la gente se bajó muy agradecida, pero la razón por la cual les comento esta experiencia es porque esos 10, 15 minutos me sirvieron muchísimo para pensar sobre mi vida, sobre cómo había vivido mi vida hasta ese momento. Y fíjense, lo he repetido en varias ocasiones, pero creo que ahora queda muy bien repetirlo. En ocasiones nos conformamos
con ser solamente buenas personas. No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero realmente, queridos hermanos y hermanas, si tú eres bueno, si yo soy bueno, es porque Dios nos ha creado en su amor y en su bondad. Esencialmente somos buenos gracias a Dios. Así que no es algo de lo cual tú te tienes que vanagloriar en sí. Esfuérzate por ser santo, no solamente por ser bueno. Ese es el llamado que Dios nos hace, ser santos. Y la santidad se adquiere cuando yo soy capaz de identificar mi voluntad con la voluntad de Dios y esforzarme por cumplirla y de manera especial hacer el bien desinteresadamente a los demás. 15 minutos que sirvieron para que yo analizara cómo había vivido mi vida. Me enseñaron tantos esos minutos. Estoy leyendo un libro que se llama Crossing Home. Es sobre las lecciones espirituales del béisbol. Me lo regaló una amiga que sabe que me gusta mucho ese deporte y me dijo, padre, creo que te va a servir mucho. Y es un libro muy interesante, es pequeño. La idea principal del autor es la siguiente. Él dice que la meta del béisbol es llegar al home. Y esa es también nuestra meta como cristianos, porque él dice que por medio de la cruz, y ahí viene el juego de palabras con el inglés, por medio de la cruz es que nosotros podemos llegar a la casa eterna del Padre. Pero hay un capítulo en particular de ese libro que me gustó mucho, y es porque él coloca el ejemplo de lo que sucede cuando en un estadio que no hay techo, como es el caso aquí de los Miami Marlins, cae la lluvia. Si la lluvia es muy fuerte, el juego de pelota tiene que suspenderse y en algunos casos incluso posponerse para otro día. Pero hay una regla en el béisbol que es muy importante. Aquellos que la conocen la recordarán y los que no la conocen la aprenderán. Para que un juego sea legal, tienen que haber terminado 5 entradas, 5 innings completos. Si el juego se suspende antes de concluir el 5º inning, se tendrá entonces que recomenzar, o mejor dicho, volver a jugar desde el momento en el cual fue suspendido en otro día. Pero ¿qué pasa si el juego se suspende después del 5º inning, 6º o 7º inning? Si no se puede reanudar ese día, termina ganando el equipo que llevaba más anotaciones, más carreras. Entonces, ¿cuál es la idea de ese autor del libro? Él dice, nosotros vivimos nuestra vida pensando que vamos a llegar a los 9 innings. Pero ¿qué pasa si en el 6º nos cae una lluvia y acaba con nuestras aspiraciones? Si no pusimos el esfuerzo necesario en esos primeros 6 innings, vamos a perder el juego. Y queridos hermanos y hermanas, eso nos pasa mucho a nosotros. Hacemos planes a futuro, dando por sentado de que vamos a llegar a una cierta etapa de nuestra vida. Y no tenemos la seguridad de que vamos a llegar allí. Sobre todo cuando nos referimos a cosas espirituales. No, más adelante lo hago, mañana, pasado. Y los días se van alargando y alargando y al final nos quedamos viviendo lo que yo considero una mediocridad espiritual. Y la palabra es fuerte, es cierto, pero yo creo que representa mucho lo que en ocasiones nosotros realmente vivimos. Quedarnos así como tibios, sin realmente poner un esfuerzo pleno en la vivencia de nuestra fe. El Evangelio es muy claro, queridos hermanos y hermanas. Nos invita a estar vigilantes, a prepararnos. Ojalá que durante este día, durante esta semana, reflexionemos cómo hemos jugado nuestra vida. Cuánto esfuerzo hemos
colocado en cada etapa de ella. Y si las cosas tal vez no han salido como hemos esperado y tal vez nos hemos desanimado, recordemos que por perder un juego no se pierde una temporada ni un campeonato. Gracias a Dios hay muchos juegos por jugar y Dios está allí tendiéndonos la mano para que nosotros aprovechemos su ayuda y de esa manera alcancemos la meta de la santidad y el reino de los cielos. Así sea.